Hola, mi nombre es Miguel Villa, soy profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en el grupo de investigación EGAFIT, de estudios de género en actividad física y deporte. Y en representación de mis colegas, los profesores Irene Ramón Otero, Carlos Aviles Villarroel y la profesora Miriam Palomo Nieto, les presento la siguiente comunicación que trata sobre la reflexión teórica en torno a las intersecciones entre TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y género que se dan en contextos físico-deportivos como puedan ser las clases de educación física. Bien, en primer lugar sería conveniente hacer una breve aproximación conceptual a los principales ejes sobre los que se vertebra la presente comunicación. Así pues, el concepto de intersección se trata de una perspectiva que reconoce que las personas pueden estar sometidas o enfrentarse a múltiples opresiones, desigualdades y discriminaciones que no pueden ser entendidas de forma separada, sino que se entienden entrelazadas, bien por motivos de raza, de orientación sexual, de pertenencia a un grupo social, una clase social u otra, e incluso por discapacidad o identidad de género. Este término fue acuñado en la década de los 70 del siglo pasado por la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw, cuando el feminismo negro dio visibilidad a las consecuencias simultáneas que estaban teniendo las opresiones a las que estaban siendo sometidas las mujeres por ser de raza negra y pertenecer a una clase social baja. Otro de los conceptos o ejes vertebradores de la presente comunicación es el ya conocido trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, que no es más que un trastorno del neurodesarrollo cuyo diagnóstico suele darse en torno a los 6 años de edad y que en función de los síntomas que presenten los niños diagnosticados, este trastorno presenta 3 subtipos. El trastorno TDAH combinado, en el cual está caracterizado por problemas de inatención y de dificultades para el control de los impulsos y del movimiento. El subtipo inatento, caracterizado eminentemente por las dificultades atencionales. Y por último, el subtipo hiperactivo impulsivo, que está definido por los problemas para gestionar el estado de quietud y el control de impulsos entre los niños. Por otra parte, cabe destacar que este trastorno del neurodesarrollo, las funciones ejecutivas se encuentran particularmente comprometidas. Funciones que se albergan o que se encuentran en la parte prefrontal del cerebro humano y que hacen referencia a la capacidad que tenemos para retener información a corto plazo, memoria de trabajo, la autogestión o autorregulación de las emociones, flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio. En función del grado de compromiso de esas funciones ejecutivas, pues el TDAH, los escolares con TDAH van a presentar un perfil motor y psicosocial característico. Bien, en cuanto al tema principal de la presente comunicación, es decir, las intersecciones entre TDAH y género y educación física, es cierto que se trata de un asunto de relevancia científica, pero que está muy poco explorado. Sin embargo, hablemos cómo se desarrollan esas intersecciones entre TDAH y género en contextos físico-deportivos como puedan ser las clases de educación física. En primer lugar, hablamos de que existe un sesgo en el diagnóstico, es decir, que la ciencia no establece unos criterios específicos para el diagnóstico del TDAH entre las niñas. Se tiende, por tanto, hacia la masculinización en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque existe el diagnóstico entre los niños es más prematuro que entre las niñas, puesto que los niños existe una prevalencia mucho mayor del subtipo hiperactivo impulsivo. Por tanto, cuando los niños, coincidiendo con la edad de diagnóstico en torno a los 6 años de edad, están escolarizados en la etapa de primaria, en etapa en la cual se les obliga a permanecer más horas sentados y concentrados en las explicaciones de sus docentes, los síntomas que manifiesta de hiperactividad e impulsividad son mucho más visibles y perceptibles por sus maestros y maestras. Con lo cual, eso lleva a que, como les decía, ese diagnóstico entre los niños sea más prematuro, sea más temprano que entre las niñas y, por tanto, la intervención en estos niños para mitigar esos síntomas se tenga lugar mucho antes que entre las niñas. Entre las niñas se caracteriza un diagnóstico subtipo inatento, síntomas que son menos perceptibles, menos visibles y por tanto ello va a provocar que ese diagnóstico, como les decía, sea mucho más tardío en relación a los niños
y que la intervención por parte de los docentes sea posterior. Ello va a traer una serie de consecuencias, sobre todo a nivel académico, no solamente en las áreas curriculares instrumentales, sino también dentro del aula de educación física. ¿Por qué motivos? Pues por una serie de consecuencias. Cabe destacar en primer lugar que el TDAH, los problemas de este trastorno del desarrollo, suele llevar una pareja de baile asociada como son los problemas de baja competencia motriz. Y es que la literatura científica expresa que en torno al 50% de los escolares con diagnóstico por TDAH suelen coexistir con otro trastorno del neurodesarrollo como es el trastorno en el desarrollo de la coordinación. De hecho, hay países del norte de Europa como Suecia en el que se tiene afianzado este concepto dentro de la comunidad científica, respondiendo al acrónimo de DAMP, cuyo significado en inglés es Deficit in Attention and Motor Control and Perception. Estos problemas de competencia motriz van a provocar entre las niñas con TDAH, con problemas atencionales, que no se puedan enfrentar con la misma competencia que sus iguales sin TDAH a las tareas motrices que se les plantean en educación física. Ello les va a llevar a que tengan una percepción de su competencia motriz autorreferida muy baja, es decir, que se consideren ellas mismas como torpes. Además, poco a poco les llevará a tener cada vez más ansiedad a errar o a fallar delante de sus compañeros. Esto provocando que estas niñas cada vez quieran participar menos en actividades físico-deportivas o en las propias clases de educación física. ¿Qué ocurre? Que como les decía anteriormente, como el diagnóstico en las niñas es más tardío que en los niños, debido a su baja visibilidad a los síntomas, a la baja visibilidad de los síntomas, los maestros no pueden intervenir y por tanto, al final, el rendimiento académico de estas niñas viene decayendo. Bien, otra de los motivos por los cuales tienen lugar esas intersecciones entre TDAH y género es por la hipermasculinización tradicional a la que las niñas, tengan o no TDAH, han estado sometidas, ¿no? La hipermasculinización del currículo, aunque es cierto que cada vez los diseños curriculares de los decretos en España suelen tender más hacia la coeducación, pero todavía se respira, como les decía, ese ambiente hipermasculinizado o de masculinización hegemónica, ¿no?, en las clases de educación física. Eso sumado a esa baja competencia motriz les lleva a entrar en un bucle en el que las niñas que teóricamente deben tender hacia actividades más elegantes y más artísticas y los niños hacia actividades más condicionales o más físicas puedan verse aún todavía más marginadas. Por tanto, la educación física es crucial para romper con esas interseccionalidades entre TDAH y género que están condicionadas por esos problemas, ese diagnóstico tardío entre las chicas del TDAH, los problemas de competencia motriz asociados a esos problemas de TDAH y la hipermasculinización o el contexto hipermasculinizado en el que suelen verse inmersas, ¿no? Entonces, la investigación, la academia, debe centrarse en investigar sobre metodologías interseccionales y los docentes de educación física deben retroalimentarse de esos resultados de tal manera que estos deben conocer en profundidad cuáles son las características a nivel de competencia motriz y a nivel psicosocial de estas niñas para generar ambientes en las clases de educación física mucho más inclusivos. Bien, hasta aquí esta presentación, esta ponencia sobre la reflexión teórica referente a las intersecciones entre TDAH y género en contextos físico-deportivos, concretamente las clases de educación física. Muchas gracias por su atención y les mando un saludo.